Hola, muy buenas lluviosas tardes, espectadoras y espectadores, oyentes y oyentas. Aquí estamos de nuevo en ¿Qué fue del Kurdistán +1? En este caso os presentamos una edición pues con unos grandes promotores. En primer lugar, Gran Girauta, con su guitarra y su gran cuenta de Twitter, en un flanco, derecho e izquierdo, o el centro, como quieras llamarlo. Y por el otro lado tenemos dos grandes macroproducciones que se van a realizar antes de la finalización de este curso universitario. El gran podcast de Sarai, que será liberado al gran público el día de mañana, el 17 de abril, viernes. Y es por otro gracioso lado, porque seguramente ya esté en el aire cuando publiquemos esto. Es lo que iba a decir, vete a saber cuándo se sube esta mierda, pero... Bueno, estará por el aire, estará en el aire el link de acceso a ese vídeo privado porque me castaña. No he dicho eso, no he dicho eso. Es también mi culpa. Y también tenemos la producción del grupo de Jaume, que está aquí conmigo, por cierto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. De José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Y después está Quique con vosotros, ¿verdad? También está Quique. Sí, pero Quique no está aquí porque... Vaya. Porque no está aquí. Cuando hablemos del liberalismo, cuando hablemos de Ayn Rand, traemos a Quique. Sí. De momento, Quique está en su habitación, como todos nosotros. Y bueno, esperemos que la introducción que dé Jaume en unos instantes les sea de agrado y nos vemos por el Kurdistán. Bueno, no has explicado de qué va nuestra macroproducción, pero ya lo explicamos al final. Es nuestra macroproducción. Sí. Es la macroproducción. Vale, no necesitamos explicarlo, porque por el mero hecho de que estemos nosotros tres ya sabemos que es canon. El caso, he estado consumiendo dos obras de cultura popular que son yo creo que están muy vigentes a día de hoy, ¿no? En plan, creo que son dos obras muy importantes y que dan mucho que hablar. La primera de todas pues es el Contrato Social de Rousseau, que yo creo que a día de hoy es de los libros de la Ilustración que más se salva. En plan, yo creo que vale mucho la pena pegarle un ojo, y no solo eso, sino que en estos días la mayoría de cosas que hice están verdaderamente vigentes, porque te hace plantear, toda la gente está hablando de que si los gobiernos comunistas, que si la libertad y que cuál es el deber individual del ciudadano, pues la lectura de Rousseau pues evoca bastante luz al respecto, o al menos desde mi humilde punto de vista. Hay quien no le tienen demasiada estima, no es mi caso. Pero bueno, además del Contrato Social, he estado consumiendo otra obra que yo creo que también es muy relevante a día de hoy y de la cual pues se está centrando el discurso bastante, y que en mi humilde opinión es una obra totalmente contrapuesta al Contrato Social. Es una obra que defiende valores diametralmente opuestos, y es Tiger King, el show de Netflix. Tiger King va es un show sobre la figura de Joe Exotic. ¿Eso es una ambulancia? Aquí Sí, no no es sé. una ambulancia. Esa. No sé si es una ambulancia o un equipo de salvación. ¿Una ambulancia? ¡No, tío! ¡Se ha muerto Villalba! No, por Dios. Sería literalmente el peor día de mi vida. 48 hours later. Ya se ha ido, ¿no? Sí. No, Vale. sí. No, espérate, que no es una ambulancia, que es un convoy de policía, ¿eh? ¿Qué coño? Vienen a por Sí, ti, sí. Jorge, huye. La Huye. pasma. Vienen a por Villalba. Por rojo. Por traficar con teatro del siglo de oro. Sí. Es totalmente inmoral.
Demasiado, Lorca. ¿Cómo les gusta que les aplaudan, chavales? Qué asco. ¿Les están aplaudiendo? Sí, claro que sí. Me cago en Dios. Putos lamebotas. 2000 years later. Paco acaba de subir un podcast de 2 horas y media. Sí. ¿Qué coño? Tras una larga discusión sobre el último podcast de 2 horas y media de Paco, Tiger King es un show, o sea, es una serie sobre la figura de Joe Exotic, que es un tío que, depende del episodio, tiene como entre 200 y 1000 animales exóticos en un zoo alegal. Es un tío que vive en medio de Oklahoma y como al parecer la legislación de los Estados Unidos no dice nada sobre la tenencia de animales exóticos o de felinos grandes, pues el tío puede tener virtualmente todos los tigres que quiera y hacer lo que le dé la gana con ellos, ¿no? Y el tío este pues se monta su zoo a base de juntar a parias, en plan a gente que literalmente no tiene ningún lado al que ir, que generalmente sufren algún tipo de capacidad física, pues gente que no tiene básicamente otra alternativa ni otra cosa de la que vivir, los lleva a su zoo y como es una figura así como muy exuberante, como muy carismática, porque además de ser homosexual, vestir de forma totalmente esperpéntica, ir por ahí pegándole tiros a las cosas, porque además es un fanático de las armas y todo esto, pues eso, vive como en su propio mundo, donde tiene una especie de show de televisión que emite por la tele y la guerra declarada a una activista de los derechos de los animales que tiene su propio zoo de tigres en la otra punta de los Estados Unidos, con la cual se dedica a insultarse, mandarse amenazas de muerte. En una ocasión le tira serpientes en el buzón. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Una entidad desconocida le mete serpientes en el buzón. Y bueno, en la serie empieza de hecho con el protagonista en la cárcel, con Joe Exotic en la cárcel por haber contratado a un sicario para cargarse a esta activista de los derechos de los animales, con la cual también tiene una querella en el juzgado enorme por razones de copyright. Y bueno, me estás tentando para verla, porque no la he visto. Es una serie. Me estás tentando demasiado, lo sé. A mí me encanta, en plan, me fascina completamente. Es una serie problemática, tiene problemas, porque todos los true crimes estos, todos los documentales estos sobre crímenes reales, pues te hacen plantearte si de verdad esta persona se merece la fama que le está dando. En plan, el documental no le está alabando en ninguna manera, ¿sabes? En plan, se está metiendo con él y lo está presentando como una figura bastante cuestionable, pero es una persona que vive para la fama y tú lo ves y dices, ¿de verdad se merece este ser humano, ser famoso? Y a mí al menos me hace sentir un poco culpable estando viéndolo. Pero bueno, el caso es que yo creo que Tiger King es la obra totalmente opuesta al contrato social. Porque el contrato social, en plan, y contradice todos y cada uno de los pretextos que se presentan en el libro de Rousseau, hasta el punto de que parece que lo han hecho aposta. Porque lo primero que dice Rousseau es que el contrato social es esta asociación mediante la cual tú formas cuando tú pasas a formar parte del Estado, todos tus bienes se vuelven colectivos y todo lo que tú tienes se tiene que volcar a por el bienestar general, porque al fin y al cabo si tú tienes derechos de pertenencia y si tú tienes algún tipo de derecho sobre tus pertenencias es porque el resto de la comunidad lo reconoce como tal y por lo tanto, como si no tendrías nada sin la comunidad, todo lo que tienes debe estar dispuesto a la comunidad y ahí es donde es la forma que justifica los impuestos, la participación en los cuerpos de defensa del Estado, el cumplimiento de las leyes, etcétera, etcétera. Tiger King va exactamente de todo lo contrario. El Tiger King puede tener todos sus tigres porque nadie le ha propuesto lo contrario y el tío está dispuesto a defenderlos por la fuerza si llega la ocasión. En plan, está armado hasta las cejas porque el tío tiene su propio microestado construido en Oklahoma y nadie le va a quitar los putos tigres. ¿Sabes? Y no solo eso, sino que es un estado que funciona por... O sea, una de las cosas que también defiende Rousseau es que como los estados están formados por la colectividad y tienen que actuar en beneficio del bien común, la participación en la política tiene que ser igualitaria y tiene que ser medida y directa. En plan, no se puede hacer mediante representación, no se puede hacer en situaciones de coerción, no se puede hacer de forma sesgada, ¿no? Tiene que ser una participación verdadera.
Y en esto, el caso del hombre este es todo lo contrario, porque la gente que está trabajando para él y que está viviendo para él es gente que no tiene literalmente ninguna otra opción. Y aparece más de un nicho de amantes de los felinos grandes en la serie este, y todos son como una especie de sectas poliamorosas extrañas donde se venera el culto a la personalidad y valores espirituales casi inexplicables. Y hay un último punto donde se me hace... Porque claro, en plan, esto se puede ver desde una perspectiva en contra del contrato social, ¿no? En contra de formar parte de un Estado, en contra de aceptar unas leyes, y se puede ver también desde una visión, en plan, prácticamente anarcomutualista, en el sentido de los peligros de este anarcocapitalismo extremo, ¿no? Porque en el momento en el que les Proudhon, pues el tío propone eso de las comunas federales totalmente independientes y desvinculadas del Estado, ¿no? Y claro, si yo ahora lo estoy usando para hablar del contrato social, también se puede usar para todo lo contrario y para decir los males del anarcocapitalismo, porque en el momento en el que se forman estas comunidades paralelas a la legalidad, se dedican a la explotación laboral y a pegarse entre ellas, porque se tienen las sectas estas poliamorosas de amantes de los tigres, se tienen prácticamente la guerra declarada y alianzas cuasi feudales. ¿Y esto en qué año es, aprox? ¿O no hay fecha? 2015, así? Creo, 2016, 2017, por ahí. Joder. Entre 2015 y 2018, creo. ¿Pero es basado en hechos reales? ¿O es sí, es 100% real. Es que me lo creo. O sea, de hecho, el Joe Exotic este... Está ahora mismo en la cárcel. No solo está en la cárcel, sino que está en aislamiento por posible contagio de coronavirus. Joder. Salió la noticia hace poco que se ve que entró en contacto con un enfermo de coronavirus, que no estoy seguro de si era uno de sus maridos, que tiene 2. Vale, yo estoy buscando en la página de Wikipedia de este pavo. Se presentó como independiente a presidente de los Estados Unidos. Sí. Me lo creo también. Sí, o sea, es una figura totalmente esperpéntica. Y en plan, cada episodio es una montaña rusa de salvajada tras salvajada. En plan, gente que pierde extremos por ataques de tigre, a la activista esta por los derechos de los animales la tienen acusada de haberse cargado a su marido, que era un millonario, y habérselo dado de comer a uno de sus tigres. Yo, así, un poquito tangente, ahora volvemos. El otro día estuve pensando por cosas del destino en el musical Cats, que supongo que todos lo conocemos. Hay una canción que está hablando de un gato que se llama Macavity y dice, cito textualmente, "He's broken every human law". ¿Creéis que es el Joe Exotic es la persona del mundo que más cerca está de haber roto todas las leyes humanas? Es que ese es el problema, que Joe Exotic técnicamente, o sea, cuando lo juzgan, aparte por contratar a un sicario, que es el final de la serie, lo juzgan por infringir el copyright. Pero por lo demás, lo que hace no es ilegal per se, sino que su zoo simplemente no está legislado. En plan, no hay ninguna legislación que hable sobre la tenencia de felinos de ese tamaño, por lo tanto, nada le impide tener en plan tigres y venderlos. Me encanta. Precioso. Pero me hace gracia aquí porque esto es como que es el estado de... o sea, la ley de la selva, vamos, la prevalencia del más fuerte en una situación en la que la moral es como que ha desaparecido completamente y lo único que rige aquí es el dinero y cualquier tipo de locubración mental que se te venga una mañana de un jueves, de yo que sé, meterle serpientes en el buzón a una señora. Entonces me hace gracia eso de que esta deriva que tienen los estados que tienen poca legislación sobre la propiedad privada y las acciones del individuo, que se juzgue por contratar un sicario, que bueno, estamos todos de acuerdo en que eso no está bien, ¿no? Supongo. Pero que sin embargo... Ten en cuenta que, por ejemplo, ya en Estados Unidos a Capone le juzgan por... Impuestos. Por impuestos. Sí. Y ha matado ordena matar a... Es que ahora que sacaron ayer un tráiler de una
película sobre Capone. Ya, Es Tom un- Hardy. Y Kyle MacLachlan. Es un pavo que se ha cargado o a ser de no cargar a cientos de personas, ha traficado con alcohol en un momento en el que era ilegal, ha hecho, a saber lo que ha hecho era Al Capone, y le juzgan por evasión de impuestos, porque no podían demostrar lo demás. Claro, pero en ese caso no podían demostrar lo demás. Eso lo puedo llegar a entender dentro de cierto contexto de mediados del siglo XX y tal. Pero en esta situación en la que sabes a ciencia cierta que este hombre tiene pseudoesclavizada a, como ha dicho Jaume, a personas con discapacidades o que no tienen otro sitio donde caerse muertas, por desgracia, y que además tiene un zoo de tigres que es como... entiendo que no tengas legislado esa pequeña porción de la realidad, que el Estado no haya evolucionado lo suficiente como para llegar a legislar esa pequeña porción de la realidad, pero tronco, ¿cómo no puedes llegar a castigar a una persona por esas cosas? Que son bastante tochas. Es decir, coge este pibe, este tío coge el contrato social, sea teórico o sea práctico, o sea, el propio hecho de nacer en una sociedad... y se lo mete, se lo rasca por la entrepierna y dice, bueno, yo voy a hacer aquí lo que me salga de las narices. Porque hay ausencia de moral, como he dicho al principio. Y eso me pareció altísimo. Entonces, no sé, me da incluso miedo lo que has dicho tú, ¿no? Esta pequeña deriva hacia el anarcocapitalismo en el que no hay nada, o sea, no se tiene miedo a nada y tú puedes hacer lo que quieras y casi te da igual si te comes al de al lado, ¿sabes? No sé. Yo voy a hacer dos chistes y luego en plan reencamino el debate. Y es que, primero, hay una cosa que me hace muchísima gracia de Al Capone, que por lo poco que he visto del tráiler igual aparece, y es que al parecer el tío era como extremadamente tonto. En plan, era como muy tonto, o en plan se volvió... o se volvió muy tonto una vez que lo encerraron, pero al menos cuando estaba en la cárcel le hicieron en plan pruebas en plan, no, o sea, de coeficiente intelectual, pero pruebas psicocognitivas como muy básicas, y en plan que el tío, o sea, ya sabes cómo funciona lo del coeficiente intelectual, que es como muy rudimentario, pero en plan no saben si se quedó trastornado en algún momento o que siempre había sido así, pero era como en plan, al parecer que no sabía hacer ni una O con un canuto a lo... Yo siempre he tenido entendido eso, que no era un genio del crimen ni nada, sino que tuvo mucha suerte. Y ya está. Y no, en plan, yo lo que he oído no es solo que fuera un crimen, sino que era en plan rematadamente poco inteligente. Pero bueno, y sobre lo que ha dicho José supongo que no nos parece bien contratar un sicario, yo voy a decir que a Nozick sí que le parece. Recordemos cuando Nozick dice que tú deberías tener derecho de en plan, comprar una licencia en el estado de usar la violencia e irte por ahí a pegarle tiros a la gente. Pero es que eso es como cargarte los fundamentos de todo, ¿no? Sí. Y en plan, por eso es lo que estaba diciendo Jorge, que a mí me fascina eso, de que en plan, hasta qué punto está este contrato social basado en la moral. Porque una de las cosas que dice Rousseau en el libro es que, claro, el contrato social, nadie que nazca en el Estado está obligado a en plan cumplir las leyes del mismo. En plan, nadie nace obligado a nada, entre comillas. Simplemente, o sea, el hecho de vivir en el Estado se tiene que tomar como idea de que aceptas sus leyes, pero que técnicamente no hay ninguna obligación implícita, ¿no? Que tú puedes renunciar al Estado en el momento que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero dice que esto solo es en los estados que están perfectamente constituidos. Porque el tío viene a decir que si tú naces en una monarquía absoluta del siglo XVII, a nadie te va a parar a preguntar si estás de acuerdo con las normas internas del Estado, ¿sabes? Que esto es de lo que se quejaba Hume, ¿no? Hume, cuando empiezan a salir las primeras teorías del contrato social y todo este tipo de cosas, dice: esto del contrato social es una puta mierda, porque si tú le preguntas a un campesino que está viviendo ahí en medio de Cornwall que si quiere que si quiere estar labrando la tierra
38 horas al día, el pobre señor te va a decir que no, ¿sabes? Pero no es como si tuviera otra opción. Pues Rousseau viene a decir eso, en plan que una vez llega al estado perfecto y a todo ese tipo de cosas, pues la pertenencia al estado sí que es en plan, sí que es algo que no se nace, ¿no? No naces aceptando el control social. Y yo quiero preguntar que hasta qué punto hasta qué punto es moral. ¿Hasta qué punto depende de la moralidad aceptar las normas del contrato social? Y de si ahora mismo en plan hay una obligación moral real de hacerlo. Yo creo, bueno, no sé si tú, José, quieres decir algo. Tú primero. O sea, yo creo que en el punto en el que tú eres capaz directamente de participar en ese estado, entonces ya deberías ser, estado o cualquier clase de organización, no sé cómo quieres llamarlo, ya deberías estar como legitimado. Bueno, no es legitimada la palabra, sino que ya deberías estar como suscribiendo tu adhesión al mismo. Es decir, en el momento en el que tú no formas parte para nada de eso, la moralidad o no, es algo completamente ajeno a ti. No sé si me explico. Tienes que formar parte de como algún tipo de acción directa en la legislación o en la constitución de acciones ejecutivas para ya poder considerarte como parte implícita del Estado, ¿no? O de la organización en la que formes parte o lo que sea. Entonces, no sé, en parte yo creo que es obligatorio plantearse por lo menos la duda, ¿no? De si te merece la pena no pertenecer, pero es que hasta el momento en el que no te veas capaz de hacerlo, es muy complicado dar un afirmativo o no. No sé si me he explicado. Sí. O si más o menos veis por dónde voy. Sí. Pues claro, esto al menos presenta un problema muy grande con el tema de la democracia representativa. Claro, por eso digo. Sí, eso es lo que digo. O sea, en el momento en el que tú te sientes o te hacen sentir representado y te hacen sentir como parte de todas las acciones que se están tomando desde un congreso, pues entonces en ese momento ya está como todo bien. Ya estás dando tu legitimación mediante el voto, mediante lo que sea, pero en realidad es que, no sé, no lo veo tan legítimo como tal. Esto ya es un poco... Este es, por ejemplo, por las razones por las que yo creo que el contrato social es una obra tan vigente, y es que se caga muy fuerte en la democracia representativa. Claro. Y tiene críticas muy duras en contra de la democracia representativa, que luego después del descanso voy a leer. Pero bueno, adelante, José. Si vas a tratar lo de la democracia representativa después... Pues, no, echa bilis ahora y luego ya tenemos por eso, tengo infinitas citas. Que es muy fácil criticar a la democracia representativa cuando en tu país viven 15 millones de personas. O sea, me refiero... Yo que sé, una organización pequeña y directa es fácil en una polis. ¿Qué tienes? Pues tienes 20.000 personas y el 70% no pueden participar porque son mujeres, críos, extranjeros y esclavos. Pues ahí se puede hacer. Pero dime tú cómo vas a hacer o haces una federación absoluta de microestados en cada ciudad, o es absolutamente imposible usar otra democracia que no sea representativa de manera eficiente. Quizá aquí yo peco de querer un sistema eficiente, pero no sé. Esto en plan, luego creo que podemos entrar en detalle en esto un poco más adelante, pero lo que tú dices del estado individual sí que es muy interesante porque el tío lo comenta. En plan, el tío dice que cuanto más grande es un estado, más difícil es tener una forma de poder verdaderamente democrática. En plan, el tío diferencia entre democracia, que es la elección de todos, la aritocracia, que es la elección entre un grupo selecto, y la monarquía, que es el poder de uno, ¿no? Y el tío dice eso, que cuanto más grande es el Estado, porque el tío reparte, ¿no? En plan, reparte la proporcionalidad del voto entre la gente y dice, claro, que en un Estado muy grande tu voto tiene muy poco valor, así que la mejor forma de gobierno es la monárquica, ¿no? Y habla de eso, de cuanto más grande es el Estado, más concentrado tiene que ser el poder, y que dice que pero el tío separa totalmente, o sea, separa la democracia representativa y la participación política. El tío no cree que sean lo mismo. En plan, porque cuando nosotros hablamos de democracia parece que es eso, en plan que es el gobierno electivo de cuando todo el mundo desaparece, pero en plan Rousseau no cree en esa democracia, en plan Rousseau cree en
unos poderes políticos establecidos como tal, en plan, llama democracia al sistema de polis que tú has dicho de la antigua Grecia, pero dice que no va a funcionar porque la gente ya en su época no tiene esclavos y no tienen el tiempo para participar en la polis, y ya los resultados de la polis fueron lo que fueron. El tío le gusta bastante más Esparta que Atenas. Pero el tío separa la forma de gobierno como tal y la participación política, que el tío lo ve como algo relacionado con el poder legislativo. El tío cree que la forma de gobierno es el poder ejecutivo, ¿no? Cuando habla de democracias, aristocracias y demás, habla de poder ejecutivo, pero cuando habla de poder legislativo, el tío tiene en cuenta el valor de la comunidad. El tío dice que tendría que ser la comunidad como órgano legislador, y lo pone por separado. Pero bueno, creo que podemos entrar más en detalle después de la breve pausa esta. Mira, odio las dos palabras breve pausa. O sea, me vuelven los flashbacks de Sara riéndose de nosotros. Pues dime. No. ¿Qué quieres decir entonces? Sí. ¿Qué quieres decir en lugar de breve pausa? No, que el que ha caído fulminado ahora soy yo. Perdón. Volvemos después de... ¿qué canción vamos a poner? Asturias, patria querida. Un caballo pasó por su cuenca minera, borracha y dinamitera, tiñendo de marrón la roja sangre de su puro corazón. Y hoy te dedico a este canto, casi entre dolor y llanto, a la gente que cayó. 24 primaveras, mucho viaje por el mundo, y si el compararlo es justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación que respirar bien profundo cuando pases el Nerón. Hace unos años rozaba el anarquismo, en plan, la organización esa me molaba, pero le he ido perdiendo encanto con los años, entonces... Yo al revés, ¿eh? Es que yo le he ido perdiendo, quizá porque los amigos míos que se declaran anarquistas son anarcocapitalistas. Entonces quizás le he ido perdiendo... Es el que citaba Ayn Rand. Y una de ellas es el distanciamiento que hay entre los diputados y el pueblo común. Porque eso por ejemplo, ahora, pues, coño, que en el PSOE de Vicálvaro hay 2 diputados. Entonces, tampoco te digo que les conozca de toda la vida ni nada, pero trabajando a veces con 2 personas que son diputadas. Y eso ya da una sensación completamente diferente que, pues eso, mi padre contaba que como está de profesor y conoce al pavo que estaba diputado, pues que se lo trajo una vez al instituto. Y estaban los alumnos como, ¡hala! Viene un político, viene un diputado. Y es como... Y pues hablas con él y es como, es un tío totalmente normal que lo primero que hace, o sea, yo que sé, que te empieza a comentar el partido del Madrid de baloncesto de hace 2 días. Contemplar su verde estado, resguardarme en sus tejados de su orvallo agotador, y hacer caso a don Pelayo, luchando con pundonor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Porque Asturias es mi patria y sincera es su bandera. Covadonga, la santina más bonita de la tierra. Yo veo correcto empezar con algunas de las frases estas de Rousseau y luego ya comentamos la que haga más gracia. Voy a intentar explicarlas todo lo posible porque, bueno, el tío escribe como escribe, pero bueno, yo he cogido las que me parece que son más graciosas, que son sobre todo cagándose en la monarquía y en la democracia representativa, porque son temas preciosos y vigentes a día de hoy, por mucho que nos duela, porque la gente se ríe riendo de los reyes como se reía de los reyes en el puto siglo XVII, lo cual es algo que me fascina en todos los sentidos. Pero bueno, 18 en su caso.
Cuando se desarrollan las intrigas y se constituyen asociaciones parciales a expensas de la asociación general, está hablando de los partidos políticos, la voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general con respecto a sus miembros y en particular con relación al Estado. Se puede afirmar entonces que ya no hay tantos votantes como hombres, sino votantes como asociaciones. Y esta me parece muy interesante porque eso habla de que en el momento en el que aparecen los partidos políticos y los partidos políticos empiezan a desarrollar su propia opinión política, ya la opinión individual pues pierde una importancia grande, porque las posiciones al fin y al cabo y las opiniones las defienden estos grupos y no las personas como tal, ¿no? Lo dice. El gobierno monárquico estará siempre por debajo del republicano en este que la opinión pública casi nunca asciende a los primeros puestos, sino a hombres notables y capaces que los desempeñan con honores, mientras que los que hacen fortuna en las monarquías suelen ser enredadores, bribonzuelos e intrigantes, a quienes los escasos talentos que permiten alcanzar puestos preeminentes en las cortes solo les sirven para mostrar al público su ineptitud tan pronto como los han conseguido. Y el... En toda la boca. No, y voy a leer el último sobre el de la educación de los reyes, que me parece perfecto. La administración ha sido prudente y se ha preferido asumir el riesgo de tener por jefes a niños, a monstruos o a imbéciles que verse obligados a discutir sobre la elección de buenos reyes. No se ha tomado en consideración que al exponerse así al riesgo de la alternativa, casi todas las probabilidades están en contra. Fue una respuesta muy sensata la que dio el joven Denis a su padre, que le reprochaba una acción vergonzosa. ¿Te he dado yo este ejemplo? Ah, respondió el hijo, vuestro padre no era rey. Todo confluye a privar de justicia y de razón a un hombre educado para mandar a los demás. Se toman muchas molestias, según se dice, para enseñar a los jóvenes príncipes el arte de reinar. Pero no parece que esta educación sea muy provechosa. Y como esta, pues tiene una frase tras otra, porque es un ser humano maravilloso. Y bueno, voy a leer la última, que es la que habla de la democracia representativa, y creo que podemos empezar a hablar. Que esta frase, yo creo que esta cita, escrita de forma un poco distinta, es algo que se podría todavía decir a día de hoy, que es: la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y esta no puede ser representada. Es ella misma y no es otra, no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, solo son sus comisarios, no pueden acordar nada definitivamente. Toda ley no ratificada en persona por el pueblo es nula, no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Una vez elegidos, se convierte en esclavo, no es nada. Pues sí. Jorge está de acuerdo. Sí, no sé, a ver, esto es lo típico, ¿no? De que la soberanía se tiene o no se tiene, no se cede. Tú eres poseedor de esa soberanía porque eres o no eres. Tú no puedes ceder esa soberanía, y si la llegas a ceder, o sea, si existiera este hecho de ceder la soberanía como algo práctico y algo existente, ceder la soberanía una vez cada 4 años en el caso español, por ejemplo, pues no sé, porque tú es como, toma, para ti, porque tú se supone que me representas, pero todos sabemos que en el caso este mítico del coronavirus, hubiera estado el PP, hubiera estado el PSOE, la gestión hubiera sido tan catastrófica como está siendo, ¿sabes? O tan buena como está siendo. Da igual quién esté ahí, quién esté representando o no esté representando, al fin y al cabo van a gobernar. Y tú les has dado ese pequeño papelito en forma de toma, mi poder político es tuyo ahora, que en mi opinión es un poco mentira. Pero, ¿la cedes o la delegas? La cedes. Porque tú no puedes retirarla. No puedes retirarla en ningún momento. ¿Y por qué ha caído, yo qué sé, por qué han caído gobiernos con movilizaciones? ¿Has tomado algún gobierno? Yo personalmente, a ver, ¿me entendéis? Que existen, yo qué sé, mecanismos para... No sé. Sí, yo estoy con Jorge en esto. Estoy con Jorge en la idea de que no puedes retirar el voto, y no es eso, sino que te dice, sí, se han tumbado gobiernos, pero
no por elección de nadie, en plan, no es como si se preguntaran con quién tendrían que hacer coalición o con quién tendrían que dejar de hacerlo. A veces se hacen consultas a las bases, pero las bases no solo son la mayoría de gente que vota, sino que además son manipulables. Ahora por experiencia interna van a votar lo que quiera el establishment. Claro, no sé. Además, estaba pensando en la moción de censura de Rajoy. Pues sí, se tumban gobiernos, pero el gobierno de izquierdas quería... Bueno, el gobierno socialista quería acabar con Rajoy por el tema de la Gürtel y todo esto, y cuando se puso Pedro Sánchez, la derecha es la que reclamaba, oye, esto no es un Estado democrático, porque se ha puesto de presidente como si nada. Y yo, pero vamos a ver... Tampoco pienses en el ejemplo de la moción de censura, que es el ejemplo del libro. Gallardón dimitiendo porque tenía toda la calle en su contra por la vida. Claro, pero eso no es tanto... O sea, es que no lo veo como si tú eres un castillo y los cimientos, que son los que te están dando la potestad, de repente como que se van deshaciendo. Pero no como, ahora cojo y borro la casilla de te he votado. Es simplemente porque un Estado no se sostiene si no tiene ese apoyo popular. Entonces, en el momento en el que ese apoyo popular ya no está, el Estado tiene que tirarse para limpiar la propia imagen de las instituciones. No sé si me explico. O sea, no es como... ya retiro mi voto, ahora no lo tienes, ahora tengo yo la soberanía de nuevo. No, esa soberanía ya te la han quitado. Eso ya no es cuestión tuya. El tío se va porque el partido lo necesita y el gobierno lo necesita, no porque tú hayas recuperado tu soberanía. Como ya has quitado de la mano, como dame mi voto. No sé, no lo veo así. Y aquí es una cosa que me da mucho miedo de esto, y es que una de las cosas que más habla Rousseau es que habla de eso, ¿no? Que hay que actuar por la voluntad general, que la voluntad general es una, ¿no? Y yo puedo entender como en los tiempos en los que escribe el contrato social eso tiene sentido, pero es algo que creo que en una sociedad tan plasmada de visiones ideológicas muy concretas y tan marcada por la existencia de partidos políticos y de tendencias de pensamiento, me cuesta mucho ver la deliberación como una posibilidad. En plan, me cuesta mucho ver la deliberación como una de esta ajena a la política. Yo soy de esta persona que creen que sí que se puede hacer política sin partidos y que estaría mejor la política sin los partidos y que odian categóricamente lo que significan, pero no sé cómo se podría hacer eso a día de hoy. No sé si de verdad a día de hoy podríamos escapar de la realidad de los partidos políticos. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que a estas alturas, tras décadas y décadas, es imposible. Y no ya imposible escapar de ello, porque bueno, ya los círculos de influencia son tanto económica como social, pues, tiene una influencia muy grande, pero tampoco creo que sea del todo, pues lo dicho, lo que estaba contando antes en el monólogo, que no sé si lo cortarás o no, tampoco creo que sea práctico. Ya a la larga, porque para una deliberación amplia sin partidos hace falta tiempo. Y no sé yo hasta qué punto pues las condiciones personales de cada persona le permiten tener el tiempo suficiente como para poder participar activamente en un modelo de ese tipo. No ya, pues bueno, ya no ya porque esté trabajando o no trabajando o lo que sea. Bueno, sí, posiblemente hay gente que no tiene tiempo. El partido es una simplificación de estas ideas, lo cual no es lo mejor en absoluto, porque pues eso, pues puede haber cosas con las que yo esté de acuerdo que tenga pues incluso el Partido Popular, y en mi vida se me va a ocurrir votar al Partido Popular, pero puede haber puntos que tenga en común. No sé, eso era mi rambling. El amor a Españita. Pues eso. A mí es que
me saca mucho de quicio pensar de esta manera, porque en plan, al fin y al cabo los partidos son una tendencia natural o congregacionista que tenemos las personas, ¿no? En plan de agruparnos en grupos para ser más fuertes, ¿no? Y imponer unas ideas, y es que se han hecho desde que existe la participación en la política. En plan, en la antigua Roma había partidos, en la antigua Grecia había partidos, en la democracia ateniense es que ha habido partidos siempre. Y había incluso partidos creados por el Estado. En plan, el propio Estado creaba durante varias épocas de la historia de Atenas, la ciudad estaba legislativamente abierta en distritos que actuaban como partidos políticos, con los mismos intereses. Así que eso, me cuesta pensar una forma de política sin este agregacionismo natural. Pero al fin y al cabo es la única forma de en plan, conseguir la pureza de pensamiento, ¿no? La verdadera libertad de ejercer la política de la que hablaba Jorge. Pero bueno, ¿tú qué opinión tienes al respecto, Jorge? A ver, yo entiendo perfectamente a José, que es como ha sido la tendencia natural de, como has dicho tú, de congregar a personas medianamente con pensamientos medianamente similares. Pero no sé, ahora mismo encontramos a muchísimos individuos que participan en esta democracia representativa, que en realidad votan porque, o sea, sin una corriente propia, no sé si me explico, simplemente votan porque es que es lo que parece que merece el país, o lo que viene bien, o tal. Creo que hasta el momento en el que la política no te afecte a ti directamente, tú no vas a ser consciente de lo que vayas a votar. Entonces, por eso creo que una democracia más directa sería más óptima. Es verdad que, o sea, óptima no en sentido de práctica, sino que señalaría los intereses más directamente y conseguiría que la gente se metiera en política, coño. Que la gente se interesara por lo que le afecta a ellos, a los que les rodean. Pero, ¿a qué te refieres exactamente con democracia directa? ¿A organizar un referéndum cada semana para preguntar sobre todo? ¿A qué te refieres? Es que esto va en consonancia, obviamente, con cómo están organizadas las sociedades humanas. O sea, si tienes un estado de 40 millones de habitantes, obviamente es prácticamente imposible, aunque, ojo, con herramientas de internet y mierdas así, o sea, quién sabe lo que se puede llegar a hacer. Las herramientas de internet, aquí yo siento ser antiguo, son un papel, no es más difícil de falsificar. Ya, sí. Pero no sé, internet es muy hackeable. Ya. Pero no sé, son meras hipótesis. Simplemente que creo que básicamente la organización que tenemos ahora de 46 millones de habitantes en un mismo estado hace muy difícil una democracia directa. Pero en temas que te afectan a ti directamente, creo que se debería aplicar una actividad política más cercana, yo creo. Hay un problema muy grande con la democracia deliberativa, y es que la democracia deliberativa requiere consenso. Y sabes, en plan, no sé si habéis debatido alguna vez con gente de Vox, que sé que sí. Por desgracia, nunca más. Pero a veces el consenso es mucho más difícil de llegar a lo que parece. Y la gente es mucho más testaruda de lo que parece, sobre todo ahora que existe en eso, en plan, que el enemigo es tan fácilmente identificable. ¿Sabes? Ahora que es tan fácil coger y señalar a alguien, ¿sabes lo que te digo? Y eso es de lo que más me preocupa. Y en cuanto a lo que ha dicho Jorge del tamaño, el tamaño es una de estas, pero bueno. El tamaño ¿hasta no qué importa, punto? el tamaño no importa. El tamaño no importa. Así me gusta José defendiendo ese 1,50 m. Eso, lo que estaba diciendo, que hasta qué punto puede funcionar algo de este estilo Rojava de división por distritos, en plan de distritos con autogobierno. Jerry Mandarin. No esos distritos, en plan. Ya, pero es muy fácil organizar un distrito simplemente por, no sé, hacer un círculo muy afín. Sí, pero ¿sabes cómo funcionan los distritos del Kurdistán? ¿De qué? Son agregaciones de vecinos, en plan. No son distritos políticos que votan.
En plan, son agregaciones de vecinos deliberativas. Que luego, en plan, se supone que sí que tienen representantes que van a agregaciones más grandes, pero el poder está en las organizaciones de vecinos. Y creo que son hasta sectoriales, o no sé si... O sea, se dedican rollo qué hacer con la organización territorial, o Sí. ecología, o cosas así. Sí. Sí, Que no sé, estamos hablando del Kurdistán, esto es muy peligroso, Sí. ¿eh? Sí. Uf, vamos. No podemos hablar mucho más del Kurdistán porque entonces nos atropellamos el programa. De hecho, yo ahora, a la hora de la cena, después de hacer la cena con Alia, no puedo escuchar una charla que ha habido hoy a las 6 sobre Kurdistán. Yo en el último capítulo que me he leído de Hobbesbaum, de repente está hablando y de repente, ¿de qué habla? El Kurdistán. De los kurdos. Los Ya kurdos. ves. Sí. En su historia del siglo XIX se pone a hablar de los kurdos también en un momento. Y aquí Habla de habla de ellos en el tercer mundo. Que a ver, lógicamente. Como la etnia más grande del mundo sin un estado. La Junto a los nación, rutenos. los rutenos. Que los menciona demasiado, Paco. Yo creo que son como demasiado irrelevantes como para dedicarles tantas palabras a los Yo no. rutenos. Sí, bueno, es que sí, es verdad. Bueno, Oye, como la puntita de Checoslovaquia. sí. Bueno, ¿qué está diciendo? En plan, dejemos a Paco, por favor. Sí. Volvamos al tema del debate. Eso. ¿Hasta qué problema punto del podrían consenso. funcionar? Sí, no sé. El problema del consenso. Es el principal problema, yo creo, de la democracia. Aparte de cómo se asignan los votos, yo creo que ese es el segundo mayor problema de toda clase de sistema democrático. Hasta qué punto se acepta una mayoría, o lo típico de los tercios, o el porcentaje de congresistas, lo que sea, no sé. Siempre habría que tener una especie de idea, y esto es como bastante aristotélico, el hecho de meter a una construcción política X, meterle el ingrediente de la moral, ¿no? De algún tipo de ingrediente que te haga pensar no por ti, sino por el resto. O sea, no por ti, sino en general. Porque al fin y al cabo eso es lo que se quiere. Siempre se busca el beneficio individual, pero tiene que haber algo de consenso porque estamos viviendo en una sociedad. Hola, José. Yo no iba a decir nada, yo estoy aquí. Ah, vale. Yo es que a mí eso me da un poco de miedo, porque es Ya, muy ese es el fácil. punto. ¿Hasta qué punto lo pones, no? Exacto, y es Ya. eso, en plan, que tú lees a la gente que habla de el entrenamiento moral y el neoaristotelismo que Sí. se está tirando tanto entre los republicanismos, y es muy fácil no verlo de caer en una especie de exaltación nacional extraña, en A plan, lo se vuelve francés. como nacionalismo medio podrido, exacto lo que tú has dicho, en plan, a la francesa. Sí, Y a sí, mí sí. eso me da muchísimo miedo. En plan, no sé, la utopía esta que de repente todos los fachas españoles se vuelven mega aristotélicos y lo hacen todo en favor de la nación, es preciosa, pero me parece poco probable. Me da muchísimo más miedo que otra cosa. Creo que lo veo más fácil. También es muy fácil perseguir intereses personales bajo la bandera de la nación. Que es... O sea, a mí coincido con Jaume en que es peligroso. No sé, sí. O sea, no Y lo por veo eso- viable. Por eso me da mucho miedo, según que republicanistas, Sí. Sandel a veces... Sandel... Ojo, Sandel. Ojo. Ojo Sandel cuando se pone a defenderte la teleología aristotélica, ¿eh? Hostias. No sé. Pero sí, tenéis toda la razón. Igual también veo que la propia persecución de intereses individuales es uno de los mayores problemas de la democracia representativa hasta que tenemos. Que los Claro, propios políticos... pero si a ti te van a representar, tendrán que representar lo que tú quieres que te represente. O sea, Sí, pero dentro de esa representación ellos se montan sus propios castillos, ¿sabes? Sí. Ese es el problema.
que ellos están ahí representándote de puta madre, pero también es que están ahí gracias a ti y al final van a estar ahí, digas tú lo que digas, ¿sabes? Es lo que yo me refiero. Y no sé si es el mal menor. Ahí está mi duda principal. No sé hasta qué punto deberíamos permitir esas cosas y hasta qué punto es necesario eso para que el resto funcione. Porque si la política funciona muy bien, a lo mejor dejamos de lado, yo qué sé, la gente dedica demasiado tiempo a la organización política y pues eso es lo que tú has dicho. Falta efectividad del sistema político y la producción, yo qué sé, decae o cualquier cosa. Qué marxista. Sí. Yo voy a decir dos cosas y creo que podemos ir chapando. Que sí, que en plan, hay una... O sea, Rousseau habla de esto, de que la diferencia, o sea, la relación que hay entre el interés general y el interés particular, ¿no? Que cuanto más amplia es la base de la cual se puede elegir el poder y de la cual se emana el poder, pues más se acerca el gobierno al interés general, y cuanto más pequeño y más concentrado están esas fuentes de poder, más se mezcla el interés personal con el interés del Estado, ¿no? Y por eso yo creo que el hecho de que exista una élite política es muy problemático a la hora de diferenciar intereses particulares e intereses de gobierno, porque es eso, en plan, las familias políticas y la clase política también es muy importante, tienen unos intereses particulares clarísimos y eso le hace muchísimo daño al gobierno, innegablemente. Dicho esto, un apunte final muy importante. No hemos hablado de Disney en todo el programa. Es verdad. De cine sí. Porque, así es, ¿sabes? como la democracia muere con un estrondoso aplauso. He visto lo que has hecho ahí, José. He visto lo que has hecho ahí. ¿Sabes? Porque si te paras a pensarlo, en el fondo, la democracia es un poco como Bebe Yoda. Está sobrevalorada. Criptofascista. I saw Tiger saw man. I can give him a home, safe and warm. But the law wants to ban me. Can you tell me who's wrong? Every time they move, every time they breathe, I can feel their power. I can feel their peace. 'Cause I saw Tiger, now I understand. Well, I saw Tiger saw man. Pues después de toda esta deliberación en cuanto a la estructura democrática de los estados o cualquier clase de organizaciones humanas que pueda venir a vuestras cabezas, os vamos a dejar aquí con nuestro nuevo, último, en este caso, episodio de ¿Qué fue del Kurdistán?, patrocinado por Girauta y su guitarra y su cuenta de Twitter, así como complemento, El Lord. La caza de brujas de Sarai. El podcast de el viernes 17, porque esto se va a subir como en el fin de semana o así, pues ya estará subido entonces, os invitamos a verlo. Y el gran trabajo de historia moderna de aquí mis compañeros, José Ramón y Jaume. Pues sí, nada, que vamos a estar leyendo en directo, parece que va a ser al final, leyendo en directo o leyendo en diferido, ya veremos. Entremeses cervantinos del siglo de oro. Perdón por adelantado. Perdón por adelantado. Vamos a estar practicando un poco de lectura dramática y creemos que va a ser divertido. Vamos a hacerlo un poco de tertulia, nada cortito. Va a ser media horita en total y que os invitamos a pasaros. Habrá más próxima información en la cuenta oficial @istopoler, @istopoler con H, Poler como... ¿Cómo suena? Como no sé, como el polo, el mejor deporte, o en la cuenta de José, que es... Iba a decir la no oficial, que no quiero que se sepa cuál es la no oficial. ¿Vale? JR Rojo P.
@JRRojoP. Y ese es pan de la semana. Suena muy interesante. Estaremos todos allí. Va a ser gracioso. Empezamos con Cervantes, ¿no? Empezamos con Cervantes. ¿Cuál íbamos a empezar? No lo dijimos. ¿No lo dijimos? Oh, pues a ver, voy a decidir ahora mismo al vuelo con cuál empezamos. Tengo aquí la lista. La guarda cuidadosa. Oh, sí, ya está. Con la guarda cuidadosa, por favor. Es el mejor entremedio de Cervantes. ¡Pum! Este fin de semana, en algún momento, la guardia cuidadosa, que fue el Kurdistán. Según los principios de la evolución, venimos del mono. Vaya aberración. Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.